cánceres de piel, y dentro de ellos un poquito más de énfasis en lo que es melanoma. Es un temita un poquito amplio, pero a ver, vamos a intentar hacerlo resumido, ojalá se alcance. ¿Por qué tenemos que estudiar los tumores de piel? Por la frecuencia de lesiones que hay en piel. En las lesiones más frecuentes, el cáncer más frecuente a nivel mundial, sobre todo lo que es el cáncer celular, es el cáncer más frecuente. Entonces, por esa razón, como hay lesiones benignas y malignas, es importante diferenciarla una de otra. ¿Ya? Entonces, por eso, si hablamos de tumores en general benignos, lo más frecuentes son las queratosis seborreicas, los acrocordones, que son como unas pequeñas verruguitas que a veces nos salen en la piel, los fibromas, en general, los nervios, ¿no? Los tumores premalignos tenemos la queratosis actínica, y dentro de los malignos, el carcinoma vasocelular, espinocelular y el melanoma. Las lesiones benignas más frecuentes les dije, ¿no? La queratosis seborreica, no sé si han visto a las personas ya mayores que tienen unas manchas cafés en la cara, como un poco elevadas, escamosas. Esa es una queratosis. Puede ocurrir en cara, en cuero cabelludo, no se sabe el origen, pero solamente nos preocupa cuando es demasiado abundante. En ese caso, tendría que descartar que, por ejemplo, tenga un cáncer del sistema gastrointestinal. Pero después, por lo general, es benigno. El dermatofibroma igual es un nódulo firme, a veces puede tener un puntito en el centro, como un ombliguito. Tampoco se sabe cuál es la causa. Y el tratamiento es la exémesis. Y los quistes, diferenciamos lo que es un quiste cutáneo de lo que es un quiste sebáceo. El quiste cutáneo tiene queratina, mientras que el sebáceo tiene ¿ya? Otro tipo de quistes, el quiste pilar, que tiene un folículo piloso. Lo anterior era lo benigno. Premaligna, la queratosis activa. La queratosis similar a, bueno, igual es una lesión que es elevada, café, pero sobre todo en zonas expuestas de la piel. ¿Ya? El antecedente es el clásico piel clara, ojos azules, cabello rubio o pelirrojo. Tiene mayor predisposición en este tipo de personas y se debe a daño solar crónico. Ahora, otro tema importante es saber los tipos de piel, ¿no? Existen, de acuerdo al color, desde el más blanco pálido hasta el color negro. Entre más blanco, mayor riesgo de un cáncer de piel. Pero sin embargo, si es una persona de raza negra y tiene, por ejemplo, un melanoma, tiene peor pronóstico. ¿Por qué? Porque se demora el diagnóstico. ¿Ya? En general, el fototipo de piel 1 y 2 son los que tienen mayor riesgo de cáncer de piel. Y dentro de estos, pues los no hispanos, ¿no? Los otros factores de riesgo modificables son la radiación ultravioleta. La A y la B ambas tienen riesgo de cáncer de piel. La A sobre todo para melanoma. Y las cámaras de bronceado, sobre todo en personas menores de 35 años, aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, dentro de los cánceres de piel vamos a desarrollar 3. El carcinoma vasocelular, el espinocelular y el melanoma. ¿Ya? El vasocelular es el cáncer de piel más común. El 75% de los casos se origina de las células epidermales y tiene un comportamiento lento, de crecimiento lento, localmente invasivo, o sea, no da metástasis a distancia. Se
Se caracteriza igual en personas de piel clara, con daño solar crónico, que tienen lesiones en la piel que pueden asemejar a un granito brilloso. Posteriormente se hace como una herida, cicatriza, pasan 2, 3, 4 semanas y nuevamente crece el granito, nuevamente se ulcera, cicatriza y así es un ciclo, ¿no? Entonces estas lesiones tienen muchas formas de presentación, pero esto es lo más clásico. Es un granito que al final tiene como unas telangiectasias en el interior y eso es lo que llama la atención. ¿Qué más? Más frecuente en la cara, tronco, cuello. Y no es que te ganes la tinga y te dé pues un carcinoma vasocelular, ¿no? Hay alteraciones genéticas. Al igual que en el melanoma, hay alteraciones genéticas. En este caso se habla de una vía del desarrollo embrionario que debió parar, pero que sin embargo en el adulto sigue funcionando. Y eso ha condicionado la aparición de este tipo de tumoraciones. El espinocelular, este sí más parece una úlcera crónica, una herida crónica, un poco más de apariencia seca, iguales en zonas de exposición solar, y en este caso es derivado de los queratinocitos. La característica son pacientes que han tenido heridas o han tenido cicatrices de operaciones y sobre esta aparece una pequeña ulcerita. Igual, cicatriza, pasa unas semanas y se vuelve a abrir. Entonces, en pacientes con antecedentes de úlceras crónicas o úlceras que aparecen sobre una cicatriz, hay que sospechar el espinocelular. Este sí puede dar metástasis. Tampoco no es tan frecuente, pero puede dar metástasis a distancia, a diferencia de vasos. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo creen que sería el tratamiento de un cáncer de piel? Estamos hablando de estos dos tipos, ¿no? Entonces, si yo veo una lesión, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Biopsiar, ¿no es cierto? Saco un pedacito, lo analizo. Existen varios tipos de biopsia, ¿no? La biopsia que es tipo punch, ¿no? Saco un pedazo así como una especie de pureta. O la biopsia que es decisional, que saco toda la lesión o un pedazo de la lesión con el bisturi. También existe otro tipo de biopsia que hacen los dermatólogos que es tipo raspado. Que no, por lo menos yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque creen un raspado de que me evita conocer. La profundidad. Si solamente saco la epidermis, desconozco la profundidad de la lesión. Entonces, en este caso, el tratamiento, si es que es una lesión grande, una biopsia de un pequeño pedazo. Si es una lesión pequeña, usualmente los vasos celulares son pequeños, hago una exéresis de toda la lesión. Si tengo la sospecha de un vaso celular, el margen que le voy a dar es de 4 milímetros. 4 milímetros alrededor de la lesión, todo lo rápido. Y si es un espinocelular, el margen va de 4 a 6 milímetros. Y cuando hablamos de márgenes de los costados, pero en profundidad tiene que tomar todas las capas de la piel. Esta cirugía de Mohs o micrografía de Mohs, hablamos de una lesión que sea grande, ¿no? Supongamos que sea una lesión grande cerca del párpado. Si yo saco una lesión grande cerca del párpado y le doy el margen de 0,6, me va a deformar el ojo. Entonces, ¿qué se hace? Agarran, y esos en centros muy especializados, sacan un pedacito y en el momento de la cirugía lo mandas al anatomopatólogo. El patólogo lo ve en el microscopio, hay cáncer.
cortando y trayendo la muestra. El beneficio es que ya no tengo que hacer tanto margen. Ya me sale libre de enfermedad, hasta ahí no me acorta. Ya no tengo que dejar 6 milímetros. Y en el caso de una lesión que esté cerca, por ejemplo, a ojos, a zonas que se puedan deformarse, sí tiene un beneficio, ¿no? Pero difícilmente se hace. Y ahora sí, el melanoma, que es nuestro tema. Si bien no es el cáncer más frecuente de piel, es el más agresivo. ¿Ya? Se desarrolla a partir de los melanocitos y la localización puede estar relacionada a la exposición solar, pero también existen tipos de melanomas que no se relacionan a la exposición solar. Pueden haber los signos de alarma, ¿no? Los signos de alarma sobre el ABCD, ¿qué era? Asimetría. ¿Qué significa asimetría? Si yo lo parto a la mitad, este lado debe verse como el otro. ¿Se ven? No. Ya. Lo otro, bordes irregulares, ¿no? Usualmente las lesiones bien redondeadas, bordes definidos, usualmente no son malignos. Lo otro, el color heterogéneo, que acá está medio moteadito, no tiene el mismo color. Lo otro, el tamaño, ¿no? Más de 6 milímetros. Más de 6 milímetros es mucho más probable que pueda malignizar. Y el otro, la evolución en el tiempo. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen un lunar de más de 6 milímetros? Uno, acá está uno ocupado. ¿Alguien? ¿Nadie más? Un lunar que es irregular, que haya cambiado con el tiempo. ¿Cuántos de ustedes se han quemado? Han salido de la playa de chiquitos y se le ha hecho ampollitas. Nadie. Sus mamás son lo máximo. No, no he sido a la playa de chiquitos. Bueno, existen factores predispositores. Sí, existen factores de riesgo. Si nosotros tenemos un lunar que cambia con el tiempo, es un factor de riesgo. Si tenemos un lunar en una zona de roce, manos, pies, esos lunares hay que sacarlos hasta antes de los 8 años. Alguno tiene su lunarcito en la manito. Hay que sacarlos. Si tenemos esos lunares de tono azulado, esos lunares tienen más riesgo de malignizarse. Hay algunos que tienen lunares azulados grandes, 4 centímetros, y no se los sacan evidentemente porque la cicatriz va a ser grande, pero sí hay que observarlos. ¿Y cómo se observa un lunar en el tiempo? Confío en los ojitos del paciente, confío en mis ojos. ¿Qué hago? Foto. Tú ves a un paciente que tiene un lunar aparentemente que ha cambiado con el tiempo, hay que tomarle una foto a la misma distancia, 30 centímetros. Le toma la foto el paciente, le dices que lo vas a controlar de acá a 6 meses. En 6 meses igual, tomas la foto y la comparas con la foto. Eso nos sirve para ver si realmente han habido diferencias, porque el ojo se olvida. Tú puedes decir, no, sí no ha cambiado, pero sí, en la foto se notan los cambios. Entonces es una forma de mapear nuestros lunares, ¿no? Nosotros mismos podemos hacer eso. En cuanto a las causas del melanoma, hay alteraciones genéticas increíbles, cada vez se van descubriendo más. Eso ha sido lo que nos dio pie a la inmunoterapia. En general, no solamente es el factor de la exposición solar, de los rayos UVA o UV, ¿no? Hay alteraciones en las vías de maquinasa, etcétera, etcétera, que estaría bueno para otro. ¿Cómo evalúo la profundidad? Ya hemos dicho, una
otros exámenes para controlar, como lo que es la dermatoscopía, que lo hacen los dermatólogos con una especie de lupita, pero no todos estamos con los ojitos entrenados para hacer eso. Entonces, una biopsia definitivamente nos aclara el panorama. ¿Y por qué es tan importante la biopsia? Por el pronóstico. En la dermatoscopía, por ejemplo, un melanoma tiene ciertas características, ¿no? Una red típica, proyecciones periféricas, una zona media azulada, a diferencia de los otros tipos de cánceres de piel, o lesiones benignas. Pero como eso no lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Pues nos basamos, uno, en la clínica, que ya hemos hablado del ABCDE, y dos, en la regla del patito feo. Puede ser que tengas un montón de lunares, pero el lunar que se ve distinto, ese es el que hay que biopsiar. ¿Ya? El que se ve más oscuro, más irregular, distinto a los demás. Usualmente ese es el que hay que controlar. Entonces ya hemos hablado de las biopsias y en el caso, si para los otros no les aconsejaba el afeitado, para este menos. ¿Ya? Para el tipo una sospecha de melanoma, bajo ningún motivo afeitado. Una biopsia tipo punch o sacabocada o una biopsia decisional. ¿Y por qué es importante? Como les dije, la profundidad me da el pronóstico. Entonces, actualmente se utiliza la escala de Breslow para ver la profundidad y básicamente, si es que es 1 milímetro o hasta 1 milímetro, entre 1 a 2 milímetros y 2 milímetros de profundidad, estamos hablando de milímetros, ya nos está definiendo no solamente el margen que tengo que sacar al operar, sino va cambiando el TNM. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un T1, estamos hablando de una profundidad de 1 milímetro. Si este T1 además se asocia que esté ulcerada la lesión, es un T1B. Si el T1 se asocia a un ganglio regional, el ganglio centinela, ahorita vamos a hablar de eso, se refiere al ganglio que es el primer ganglio donde va a drenar la lesión. Entonces ya estamos hablando del N1. Y la metástasis se refiere a órganos lejanos o a un ganglio que no sea regional. ¿Ya? Y antes, para lo que era la clasificación, veían lo que era la tasa mitótica. O sea, aparte medían cuántas células se dividían por. Actualmente ya no se utiliza eso para la clasificación, pero sigue siendo un factor pronóstico. Entre mayor sea la tasa mitótica, probablemente el pronóstico sea peor. Entonces, como les decía, el Breslow nos indica cuánto tenemos que sacar de margen. En el vasocelular dijimos 4 milímetros. En el espinocelular de 4 a 6. En el melanoma, acuérdense, lo mínimo es 1. Lo mínimo. Estamos hablando de un Breslow de 1 milímetro. O sea, saqué mi biopsia y la biopsia hay que ponerla así. Solicito escala de Breslow. Y te van a informar. 1 milímetro tengo que sacarle 1 centímetro de margen. Y más allá de eso, 2 centímetros. Antes sacábamos 5 centímetros de margen. Antes tenías un melanoma en el pie y te realizaban una amputación supracondílea. Actualmente ya nos hemos dado cuenta de que la única situación en la que se amputa es si el melanoma es en dedos. Y se amputa solamente la falange comprometida. Nada más. No se hace amputaciones porque no varía el pronóstico. Quiere decir que aquel que tiene 5 centímetros de margen con aquel que tiene 2, igual
igual a los 5 años la tasa de mortalidad es la misma. Igual, aquel que le amputaron toda la pierna y aquel que simplemente le sacaron la lesión y le pusieron el injerto, vivieron lo mismo, pero ¿qué tipo de calidad de vida? Entonces, de ahí pasábamos al ganglio centinela. Entonces, si por ejemplo la lesión está en el pie, ¿hacia dónde tengo que buscar el ganglio centinela? En la ingle. Si es en el miembro superior, en la axila. Si es en la cabeza, probablemente alrededor del oído, o a nivel del esternocleidomastoideo, los espinales. ¿No? Va a variar. ¿Y cómo así diagnosticamos este ganglio? Al examen físico puede ser palpable. ¿Ya? A veces encontramos un ganglio y pensamos en todas las patologías hasta las ETS y nadie se le ocurre revisar si no tiene un problema. Por esa razón el examen físico es de todo. ¿Ya? Si encuentro un ganglio tengo que buscar la causa del ganglio. ¿De dónde vino? ¿De dónde ha drenado linfáticamente esa lesión? De la pierna. Hay que buscar en la pierna cuál es el probable origen. Y a veces nos encontramos un melanoma. Como están en la planta del pie a veces, el paciente ni lo vio y nadie lo vio. ¿Ya? ¿Y cómo es este melanoma? A veces el compromiso ganglionar termina siendo microscópico. Y para nosotros poder diagnosticarlo, le colocamos una sustancia que tiñe, ¿ya? Un azul de metileno, alrededor de la lesión. Pinta, esperamos aproximadamente 20 minutos, media hora, y además le inyectamos un radioisótopo. Y antes de la cirugía utilizamos gammagrafía para detectar ese radioisótopo y se supone que ese es el primer ganglio a donde ha llegado el drenaje linfático. Y al momento de cortar y abrir, también lo vamos a encontrar teñido de azul, ¿no? El azul que le ha infiltrado la lesión. Entonces, de esa manera, solemos hacer la cirugía del ganglio centinela. Importante, como les dije, es importantísimo, porque eso nos da pronóstico. Si el ganglio centinela está tomado, el pronóstico es peor y el estallaje también cambia. Ya. Entonces, acá también mencionan, ¿no? Si el ganglio centinela es positivo, ya sugieren inclusive terapia inmunoterapia, terapia dirigida. Entonces, en general, se ha visto que en aquellos que le hemos iniciado inmunoterapia, en estos casos, la sobrevida sí ha mejorado. Cuando decimos sobrevida mejorado, quiero que lo tomen con pinzas. No es que el melanoma tengas un medicamento que te mejore el 50% de sobrevida. La mejora es el 10%, 15%, 20% con suerte. Esas son las mejores. O sea, realmente el pronóstico no es bueno si el estadio va más allá de un Breslow 1. Lo más importante, ¿cuál es lo más importante en un paciente con cáncer de piel? Lo más importante es determinar, uno, los factores de riesgo. Si el problema ha sido exposición solar, que es lo más frecuente. Dos, la probabilidad que tenga un componente genético. Entonces, si es así, yo tengo un granito, un lunarcito acá que hizo cáncer, puede que me salga acá, puede que me salga aquí. ¿Por qué? Porque la condición genética es la misma, la exposición solar ha sido el mismo, siguen habiendo los mismos factores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la posibilidad de que se vuelva a repetir es alta.
partir de ahí, una vez al año, por el resto de su vida. En general, son patologías para toda la vida, frecuentes, y que si los diagnosticamos en sus primeras etapas, fácilmente podemos solucionar. Una cirugía pequeña, listo, se curó. Si hacemos el diagnóstico tardío, el melanoma en general puede producir metástasis a donde creo. ¿Cierto? ¿Qué más? Intestinales, también al hígado, en general. Entonces, cuando ya hay metástasis a distancia, el pronóstico, se ha intentado la cirugía de las metástasis, se ha visto mejoras en un 10-15% de la sobrevida. Se ha visto la recidiva de la lesión local, se puede extirpar esta recidiva, sin embargo, no aumenta la sobrevida. Entonces, finalmente, el consejo para este tipo de lesiones es la prevención. Por eso les decía, ¿quién se ha quemado de niñito? Ninguno me dice se ha quemado de niñito. Sus mamás han sido las mejores mamás del mundo. Ustedes nunca han estado en el sol, pero casi todos nos hemos insolado alguna vez, ¿no es cierto? Y esa insolación aumenta nuestro riesgo de cáncer. También el tipo de piel que tenemos. Y lo otro es la prevención de los lunares, ¿no? Si ustedes saben que tienen un lunar riesgoso, como les mencionaba, manos, pies, zonas de roce, los hombres, los lunares que tienen en la cara, que se afeitan, y cada vez que se afeitan los hacen sangrar, de preferencia hay que sacarlos, ¿ya? Si hacemos la prevención, probablemente evitemos estos riesgos. ¿Preguntas? ¿No hay? ¿No hay preguntas? ¿Nada? Bueno, todavía queda un poco de espacio. Existen tipos de melanomas. Hay 4 tipos de melanomas y existen algunos otros tumores malignos. Quiero que lo vean. Solamente, por lo menos, los 4 tipos de melanomas. Acuérdense cuál es el más frecuente, cuál es el más agresivo. Después no me digan, no les avisen. ¿Cuál es el melanoma más frecuente? ¿Cuál es de los 4 tipos el más agresivo? ¿Ya? Y los otros tumores de piel que no sean los que he mencionado, tipos de cánceres, una pequeña leyenda. ¿Se ha visto? Será una hoja y media. Ya se quejaron de que lo de quemaduras era mucho. Solamente les dije que lean la fisiopatología. ¿No? Ya. Entonces, igual, ya, cada vez voy bajando. Ahora por lo menos solamente lean la clasificación del melanoma y los tumores que no los hemos mencionado acá, pero que